Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de motivación. Saludando cordialmente con Pablo García Barros, psicólogo del grupo Herramientas para la Vida. Una de las inquietudes que teníamos en esta ocasión es, a propósito de este retorno a las clases, acerca del bullying, o lo que es entendido en nuestro medio, acoso estudiantil. ¿De qué se trata esto? Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, empecemos por entender qué es bullying, ¿no? Bullying es una palabra en inglés que significa intimidación, que traducido, bueno, vendría a dar como acoso escolar. El bullying es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, que se va a ejercer en una manera progresiva o repetitiva. ¿De parte de quién se ejerce esto? Del agresor en este caso, ¿no? ¿Puede ser algún compañero? Sí, algún compañero. Ya vamos a explicar un poco más a fondo quién es el agresor. Vamos ahí. Y va a ser dado precisamente en un tiempo determinado, en este caso el periodo escolar, ¿no? Y en el cual van a intervenir tres posiciones, ¿no? El agresor, la víctima y los espectadores, que van a tomar pues el papel de callarse, no decir nada, o el de protestar. Ya, ahora sería importante saber qué pasa con la víctima y qué pasa con el agresor en este bullying. Listo, la víctima va a tener problemas, podría darse psicológicos o físicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a empezar la víctima a tener aislamiento, va a tener ansiedad, va a tener depresión, va a tener, por ejemplo, fobias y va a tener problemas físicos como dolores de cabeza, dolores de estómago. Y las características del agresor va a referirse, por ejemplo, que va a buscar reconocimiento, reconocimiento que tal vez en su casa no le es dado, o atención que sus padres tal vez no le dan. Y bueno, va a ser una persona que siempre va a tener conflictos con la autoridad, o que siempre va a estar en continuo choque con la gente, ¿no? O sea, una especie de juego de poder. Yo soy más fuerte que tú, yo soy más popular que tú te quedas callado. Podríamos llamarlo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los tipos de bullying? Tenemos, si hablamos de tipos de bullying, podemos primero empezar por el cyberbullying, ¿no? Que es el que están subiendo información o videos de la persona violentada y comentan en manera agresiva, se burlan, ¿no? Tenemos el bloqueo social, que viene a ser el que yo cierro mi grupo y absolutamente tú no entras aquí. Tenemos también el que es la manipulación del entorno. Por ejemplo, yo como agresor hago que todo el mundo te moleste. O sea, yo manipulo socialmente. El hostigamiento, empiezo a estar ahí molestándote en el mismo problema, hasta que, bueno, obviamente te sientas agredido. También tenemos la agresión física, tenemos el maltrato y sobre todo el abuso físico o el abuso sexual, que vendrían a ser los más importantes tipos de bullying, ¿no? Y hablando sobre los factores de riesgo, ¿cuáles son los principales? Factores de riesgo entendamos como lo que va a hacer que se dé el bullying, ¿no? Tenemos factores de riesgo en la víctima, que van a ser primero que son personas que son muy poco capaces de defenderse, que son sensibles, son introvertidos, que también van a tener ciertas, entre comillas, características especiales. Por ejemplo, son muy altos, son muy bajos, son muy gordos, son muy flacos, o simplemente tienen problemas de lenguaje o problemas al hablar. Factores de riesgo para el agresor también quiere decir que el agresor va a venir de una familia violenta. Es una persona que vive continuamente la violencia, que busca el reconocimiento y la atención del que hablaba, ¿no? Y que también va a tener problemas sociales, es decir, va a estar siempre en conflicto, va a ser alguien que tiene poder en el colegio, que remarque este poder, ¿no? ¿De qué manera poder? Poder como, más, por ejemplo, una persona corpulenta, una persona alto, más desenvuelta socialmente, que sea capaz de reflejar el poco reconocimiento en su casa en las víctimas de su escuela o colegio. También hay factores de riesgo en el colegio. Por ejemplo, el colegio que presta muy poca atención en dar un ambiente de empatía o de buena amistad en el colegio. La incapacidad de muchos profesores de detectar que hay problemas en sus alumnos, ¿no? Profesores que no saben cómo mediar o simplemente no lo saben hacer. Y bueno, sobre todo la televisión, factores de riesgo, en donde nos propone la televisión que el malo resulta ser el bueno, o sea, ser el villano ahora resulta que es lo mejor que hay, ¿no? Yo como villano, entonces esto los niños lo toman y dicen, no, pues entonces ser malo ahora es bueno, es uno de los factores de riesgo. O sea, una verdadera desvalorización de lo que es en realidad lo bueno y lo malo, ¿no? Sería una tergiversación de lo bueno y lo malo dado por la televisión. Ahora, las consecuencias del bullying o acoso escolar,
sería importante que des a conocer a los amigos televidentes toda vez de que en realidad muchas veces los padres nos sentimos inclusive hasta afectados también psicológicamente por eso que está pasando en nuestros hijos. Las consecuencias van a estar, voy a hablar de las consecuencias en la víctima y en el agresor, consecuencias psicológicas y consecuencias comportamentales, ¿no? Consecuencias psicológicas: vamos a tener aislamiento, vamos a tener baja autoestima, vamos a tener ansiedad, depresión, incluso podemos llegar a ideas suicidas, ¿no? Vamos a tener fobias, es decir, el niño no quiere irse a clases porque sabe que le van a maltratar, o el adolescente, entonces tenemos fobia a irnos a clases. Vamos a tener un bajo rendimiento académico y bueno, hablando de las consecuencias en el agresor, vamos a tener claramente que él va a aumentar su irritabilidad, es decir, que va a ser más enojado, va a ser más disocial en sus relaciones, va a tener conflictos a raíz de violencia, o sea, es decir, toda la violencia que yo acarreo, pues voy a seguirle aumentando y rellenando esa violencia en mi vida, ¿no? Y sobre todo también entender que podrían tener conflictos delincuenciales, o sea, podrían llegar a ser unos delincuentes en potencia al momento de no ser frenado esto. Ahora, lo importante es saber cómo actuar frente al bullying o acoso escolar. Me parece una excelente pregunta, Víctor, porque necesitamos todos trabajar en esto, ¿no? En primer lugar, ¿qué hacer como padres de la víctima? Los papitos de la víctima necesitamos, en primer lugar, crear un entorno de comunicación con mi hijo, de confianza, es decir, yo quiero que me cuentes todo lo que está pasando. En segundo lugar, necesitamos entender desde la dimensión de mi hijo lo que está diciendo. Por ejemplo, llega a la casa y le dice: papi, me patearon. Ay, pues defiéndete, para eso eres hombre. Entonces no entiendo, yo como niño no concibo esto, entonces tal vez esto ya viene dado frecuentemente, ¿no? Entonces, en tercer lugar, necesitamos dar amor, tratar con amor a la víctima como papás, ¿no? Investigar, sobre todo irse a la escuela, estar preocupados de qué pasa, de qué sucede con mi hijo, ¿no? Bueno, ¿qué hacer como papás del agresor? Pues disminuir la violencia en su casa, el prestar atención a terceras personas, porque como papá me vienen y me dicen: ok, ¿sabe qué? Ya 4 niños se quejan de que su hijo les está pegando, entonces yo como papá obviamente voy a defender, pero necesitamos prestar atención en esto. Y sobre todo poner reglas, pero cumplirlas como padres, ¿no? ¿Qué hacer como escuela? ¿Qué hacer como entorno escolar? Pues en primer lugar prestar atención al comportamiento de los niños en clases o en el patio, ¿no? Sobre todo es algo importante prestar atención a los grafitis de los baños. ¿Qué nombres se repiten en los grafitis? ¿Qué nombres se repiten? ¿Qué tipo de apodos se ponen, ¿no? Prestar atención a las personas, como habíamos hablado, entre comillas, que tienen características especiales. Por ejemplo, a los más gorditos, a los que hablan diferente, tratar de ver para poder inmiscuirnos en esto, ¿no? Y sobre todo dar el ambiente de convivencia que se necesita en la escuela. Muy bien. Vamos a concluir esta entrevista con algo que sería importante saber, qué hacer como víctima, toda vez de que inclusive, como también nosotros hemos sido estudiantes, siempre hemos caído también con el acoso de alguna persona que nos ha querido agredir, o en muchas veces, como se dice comúnmente, ver las costuras, ¿no? Claro que sí. Bueno, en primer lugar yo quisiera hablar a las víctimas, a los que son víctimas, y decirles que ustedes no tienen la culpa de lo que les están agrediendo. O sea, no porque tienen ciertas características que son buenas a la vez, no son culpables de que los agredan. En segundo lugar, tenemos que empezar a confiar en los adultos. Los adultos son plenamente confiables. Tenemos papás, tenemos profesores en que nos podemos basar. En tercer lugar, no es necesario vengarnos. Es decir, si yo actúo violentamente con el agresor, esto no va a cambiar en los agresores por completo. Y sobre todo una recomendación a las personas que vivencian, es decir, a los espectadores que no hacen nada. Yo quisiera decirles que Gandhi dijo una vez que lo más atroz de lo malo, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. El momento de no decir nada, pues estamos aprobando esta actitud, a trabajar, a darle confianza y a ser amigos, sobre todo con los agredidos. Interesante, y vamos a agradecer nuevamente a Pablo García Barros del grupo Herramientas para la Vida. ¿Algún teléfono, algún contacto, alguna dirección en donde los amigos puedan tratar estos temas más personalmente? Claro que sí. El teléfono de nuestro consultorio es el 2444-153. Mi número celular es el 08-430-2319. Somos psicólogos clínicos especializados en este tipo de temas. Estamos a sus completas órdenes.
Nuevamente agradecemos a Pablo García Barros del grupo Herramientas para la Vida con este interesante tema, el acoso estudiantil. Muchas gracias, doctor.